Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Del hashtag a la radio pública. Mira lo que está destina a la vuelta de la esquina. Donald Trump viene apretando. Con su cara anaranjada tiene a Europa cojonada. Vaya la que estás formando. Y donde va siempre la arma porque saca su pizarra poseído por el virus de la tasa. Ha perdido los papeles y va metiendo aranceles por la cara a todo el mundo que pasa. Naranjito, tú es que tienes mucha guasa. Un avanzado, ¿a mí? ¿Por qué? Por ir en patinete tan contento. Los países nos llaman, me besan el trasero, están muriendo por llegar a un acuerdo. Muchos países nos han estafado a diestra y siniestra, pero ahora nos toca a nosotros. Con esta frase del presidente estadounidense Donald Trump, al defender su nueva política impositiva de aranceles al mundo, les saludamos este lunes 21 de julio del 2025. Nuestra emisión por hoy es grabada y nos adentramos a analizar justamente los aranceles establecidos por el mandatario estadounidense. Soy Víctor Bárcenas y saludo esta tarde con gusto a mi compañero en la coconducción, Sosimo Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Saludamos con mucho gusto a nuestras audiencias de Se Abre Hilo. Analizaremos la renovada investida arancelaria anunciada por el presidente de Estados Unidos y su impacto particular para nuestro país. Revisaremos también en esta emisión el amago permanente de la aplicación de tarifas arancelarias hasta de un 30% a diversas naciones y la cuota compensatoria al jitomate mexicano que entró en vigor desde el pasado 14 de julio. Quédate con nosotros y participa. ¿Cómo se puede descifrar la política arancelaria de Donald Trump? ¿Quién pierde y quién gana con la incertidumbre que genera el anuncio de nuevos aranceles por parte de Trump? Tus mensajes envíalos con la etiqueta Se Abre Hilo y vincula tus comentarios con los hashtags Aranceles, México y Trump. Lo que dicen las redes. En las redes sociodigitales encontramos mensajes y opiniones sobre las tarifas arancelarias de Donald Trump. Así se conoció en un videomensaje la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la carta de Donald Trump, donde anuncia que impone aranceles de 30% a México en todo lo que exporta hacia Estados Unidos. Escuchemos. Salió una carta firmada por el presidente Trump, donde dice que a México le van a poner 30% de aranceles a todo lo que se exporte a Estados Unidos. ¿Qué decimos ante eso? Lo primero, es a todos los países del mundo, porque ya ven que luego algunos que no nos quieren andan diciendo que solo es para México. Es a todos los países del mundo, a cada uno les está mandando una carta. Segundo, estuvieron allá en Estados Unidos, en Washington, un equipo del gobierno de México en una mesa de trabajo con el gobierno de Estados Unidos. Fueron compañeros de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda, y del lado de Estados Unidos también había sus representantes. Y se instaló la mesa de trabajo. La carta establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles. Entonces lo ponen para el 1 de agosto y nosotros creemos que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones. Y además, tenemos claro que podemos trabajar con el gobierno de Estados Unidos. Y tenemos claro que no, y hay algo que no se negocia, nunca, es la soberanía de nuestro país. A través de un videomensaje en la red social TikTok, encontramos el comentario de Jaime Cantón, en el que señala que a nadie conviene la imposición de aranceles y el pretexto de hacerlo por la falta de resultados en la lucha contra el fentanilo es un pretexto de Trump.
Donald Trump acaba de anunciar que le va a poner el 30% de aranceles a nuestro país, supuestamente por el tema del fentanilo. Pero no es cierto, porque también le va a poner el 30% de los aranceles a la Unión Europea. Si Donald Trump estuviera preocupado por el tema del fentanilo, estuviera preocupado por el consumo de fentanilo y de los opioides dentro de su país, no de lo que está pasando en el nuestro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las y los mexicanos al respecto? Tenemos que aprender a ser resilientes. Por eso la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha anunciado el Plan México, con el que vamos cada vez más a ser más independientes, autónomos y soberanos. Las y los mexicanos tenemos que unirnos en este momento frente a las amenazas y frente a las faltas de respeto a nuestro país. Siempre vamos a darle la bienvenida a la relación binacional sana y siempre vamos a apostar a que los conflictos se resuelvan de la forma pacífica. Que quede claro, a nadie le convienen los aranceles, ni a Estados Unidos ni a nosotros. Esperamos que esto se resuelva de la mejor forma, pero de cualquier forma, las y los mexicanos necesitamos entender que para evitar futuras amenazas extranjeras tenemos que ser resilientes y tenemos que apostarle al Plan México de nuestro presidente de la República. Vamos por más soberanía nacional, vamos por más autonomía y vamos a combatir las faltas de respeto a nuestro país. En la red social X también destacó el mensaje del columnista de Milenio, Jorge Cepeda Patterson, quien escribió: la oposición festina las amenazas de Trump de imponer tarifas de 30%, creyendo que si le va mal a México, le va mal a la 4T. Pero no es el gobierno el que exporta, sino los empresarios, y afecta a millones de empleos. Vía un mensaje de la red social X, el periodista Álvaro Delgado Gómez expuso esta nueva agresión de Estados Unidos contra México, que es económica por su déficit con el pretexto del fentanilo y que anticipa una escalada de intromisiones, exige del gobierno de Claudia Sheinbaum y de los sectores productivos acelerar la diversificación de la economía y vincularnos con otros países. Estados Unidos seguirá siendo importante, no hay manera de que no lo sea, pero con el prepotente y caprichoso de Trump, el sentido común indica que se debe fortalecer la relación con América Latina, Europa, Asia y obviamente China. ¿Ir a Estados Unidos? No. Ustedes que nos están escuchando, ¿qué opinión tienen? ¿Qué debe hacerse para preservar la integración económica de Norteamérica y a qué costos? ¿Qué futuro tiene la vigencia del acuerdo del TEMEC que los aranceles de Trump están minando? Háganos llegar comentarios y aportes a este debate. Desenredando nudo. El güero amenaza que va a subir, que los aranceles van a venir. Ayer fue sí, hoy dice que no, y el juego sigue puro rumor. Le tira a México, luego a Canadá, mete presión, lo vuelve a pensar. El pueblo jodido, los jefes ganando, el dólar brincando y el relajado. Desde su llegada al poder, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado e impuesto aranceles a prácticamente todos los países del mundo. En los últimos días, Trump anunció que impondrá un arancel de 30% a todos los productos mexicanos. ¿Cómo afectará a México esta política arancelaria del presidente Trump? Para hablar de este tema nos acompañan el doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor José Ignacio, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, a la orden. Y también contamos con la participación del maestro Carlos Alberto Bautista Pérez, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Maestro Carlos Alberto, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Doctor Ignacio Martínez, iniciamos con usted. ¿Cómo ha afectado a la economía mexicana toda esta política de imposición de aranceles a Trump? ¿Ya se tiene registro de una reducción en la producción de bienes en México o afectaciones al empleo? ¿Cómo vamos en ese sentido? Es importante resaltar que los aranceles que impuso Donald Trump, la fecha de inicio fue el 4 de marzo, por lo que en términos de balanza comercial se requieren 2 meses para medir el impacto. Esto lo subrayo porque ya en la primera quincena de abril tenemos los indicadores en lo general con los cuales podemos medir el comportamiento de la economía nacional. Entonces,
Al primer trimestre, por eso subrayo esta parte de lo del 4 de marzo, al primer trimestre, en términos del comportamiento de la economía nacional, es muy... tenemos, por ejemplo, que la inversión fija bruta tiene una caída abrupta de menos 7%, el consumo privado tiene un débil crecimiento de menos 10%, menos 0, perdóname, tiene un débil crecimiento de 0.10%, nada. De igual forma, la confianza empresarial, poniendo una media de los 4 indicadores de la confianza empresarial, la confianza empresarial y la confianza del consumidor se mide en puntos. La confianza empresarial en sus 4 indicadores, la media, está en 49 puntos. La confianza del consumidor está en 47 puntos. Y así están la mayoría de los indicadores que miden el comportamiento de la economía nacional. Subrayo, esto antes sin los aranceles. Uh-huh. ¿Sí? Esto para mí es muy importante destacarlo porque terminamos el primer trimestre de 2025 con un débil crecimiento de la economía nacional. En julio, ya teniendo datos de la balanza comercial de mayo y de junio, ¿sí? La próxima semana tendremos los datos ya al primer semestre. Entonces aquí sí ya podemos determinar cómo está el comportamiento exportador de México con relación a los aranceles. Aquí es muy importante destacar que solamente se han impuesto aranceles a aluminio y acero. En lo general no exportamos acero y aluminio a Estados Unidos, sino que son componentes que se incorporan a insumos. Entonces, esto que implica que hay que desglosar los componentes con relación a los productos finales en la fracción arancelaria por partida o subpartida, ¿no? Ahí en lo general, en la parte del acero y el aluminio, lo que nosotros en el laboratorio hemos identificado, por ejemplo, en lo general, es de que el comportamiento manufacturero en cuanto a la actividad industrial tiene un débil crecimiento de 0.1. Esto se refleja en el sector manufacturero, que tiene un crecimiento de 0.2. Entonces, lo que estaremos viendo en el tercer trimestre, si es que el 1 de agosto entran en vigor los aranceles generales al 30%, estaremos viendo al tercer trimestre, esto es cuando ya se tengan todos los indicadores a noviembre, para medir el tercer trimestre, los 9 meses, para saber realmente cuál es el impacto a la economía. En lo general, sí va a haber un fuerte impacto en el sentido de que el sector exportador representa el 34.3% del PIB y Estados Unidos a su vez representa el 28.3% del PIB en materia de exportaciones. Entonces, si se establecen estos aranceles en lo general, pues sí, vamos a tener una abrupta caída en 2025. El cálculo que nosotros hacemos en el laboratorio es que la economía tendría, de ser el caso, una abrupta caída de menos 6% en términos del PIB, algo similar a lo que tuvimos en 2009. Así es. Doctor Carlos Alberto, si bien nos comenta que en las próximas semanas se podría saber estos daños que le produce a la economía mexicana, estos aranceles, también hemos visto también a las industrias automotriz y del cobre, también ya reciben estos impuestos del 25 y 50% respectivamente. ¿Ya están sufriendo estas economías algún tipo de daño, doctor Carlos Alberto? Bien, vamos en este caso aquí a llegar a encontrar lo siguiente. Primero hay que llegar a tomar en cuenta que es muy importante determinar el grado de inversión que tiene México.
Vamos en este sentido a llegar a ver que en los últimos meses, derivado precisamente de esta amenaza arancelaria por parte de Donald Trump, sí nos ha afectado. ¿Por qué? Porque muchas de estas inversiones que venían por parte de la propia industria automotriz se han detenido. Es decir, ya no están viniendo para acá, al contrario, están pensando inclusive en cerrar aquí las plantas para llevárselas a Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo nos está afectando todo esto? Bueno, primero que nada, vamos a llegar a ver que la propia inversión extranjera directa se va a disminuir en los próximos meses, inclusive hasta en los próximos años, por la siguiente razón. De una manera u otra, todo el mundo sabe que Donald Trump no tiene la razón. Inclusive, México podría llegar a irse, primero que nada, a un mecanismo que esté en ese sentido, el propio TEMEC, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, parece precisamente un panel binacional, o bien una OSD, órgano de solución de diferencias por parte de la OMC, para poder llegar a demostrar que Estados Unidos no está cumpliendo con el TEMEC. De una manera u otra, en el entorno, en este caso regional del TEMEC o multilateral por parte de la OMC, México tiene razón. Es decir, México podría a largo plazo poder llegar a ganar esto. El problema es de que precisamente el inversionista extranjero por esa razón ya no quiere venir. Y esto sí nos está afectando de manera inmediata, no solamente a la propia industria automotriz, sino prácticamente a todas las industrias. Claro. Doctor José Ignacio, en este contexto, ¿México sigue teniendo esta posibilidad? ¿Se han enviado a grupos de alto nivel para tratar de negociar de algún modo esta reducción arancelaria que impone la administración Trump? Pero ¿hasta dónde tiene capacidad de negociación la autoridad mexicana en estos amagos de incremento arancelario? Desde el 20 de enero en la tarde, Donald Trump firma la primera orden ejecutiva, que entra en vigor el 21 de enero. Desde ese momento comenzó a amenazar a México. Es enero cuando México accede a las exigencias de Washington. Primero en blindar la frontera norte de México para proteger a su vez la frontera sur de Estados Unidos, con 10,000 efectivos de la Guardia Nacional. Una segunda exigencia fue lo referente a los 29 expulsados. Aquí en términos jurídicos se cuidó mucho la figura de expulsados, no de extraditados. Lo cual, a petición de Estados Unidos, se expulsó y México accedió. Un tercer punto es la guerra contra el narcotráfico, ¿sí? O el frente contra el fentanilo, como dicen, para no emular a Calderón. Y un cuarto punto es incrementar los efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Lo cual pues no satisfizo a Washington, y por eso es que tenemos los aranceles en marzo, y se echaron campanas al vuelo, ¿no? Con relación a lo que dijo Donald Trump en abril, que iba a sancionar alrededor de 50 países y que México ya no estaba en esa lista, ¿no? Y el sábado, recién fin de semana, nos amanecimos el sábado a las 8 de la mañana, uso horario Washington, que Donald Trump lanza una carta, y es muy importante aquí, entre líneas, leerla, porque dice que México no ha cumplido lo establecido para contener la parte referente a la producción trasiego de fentanilo, ¿no? Entonces ya no es la parte estrictamente de migratoria o de comercio, sino que ya estamos en el esquema de la seguridad de Estados Unidos. Y también pues tenemos el otro frente, ¿no? Donde declara Estados Unidos a México
lo mete en el grupo de los ejes del mal, diría Bush, ¿no? Entonces, si México en estos 15 días por delante satisface nuevamente las exigencias de Washington, no quiere decir que a septiembre tengamos otra amenaza. Por lo que entonces aquí ya México debe entrar a otra estrategia, porque ya llevamos con esto, vamos a entrar a 7 meses después de enero, con esta continua amenaza y con esta continua imposición de aranceles. Y por tanto esto crea incertidumbre al inversionista, crea desconfianza a la empresaria, ¿no? Y por lo tanto esto nos va a provocar para el cierre de 2005 pues un impacto en la economía. Ya la presidenta Sheinbaum, uno debe repensar el cambio de su gabinete a un año. Ni Ebrard ha dado resultados, ni Harfuch ha dado resultados, ni Relaciones Exteriores ha dado resultados, y mucho menos Hacienda, y por ahí está la parte referente al Departamento del Tesoro, por ejemplo. Así es. Entonces, este gabinete que ha enviado la presidenta Sheinbaum no le ha dado resultados, así tajantemente. Así es, doctor. Maestro Carlos Alberto, usted también ya mencionaba esta amenaza de los aranceles del 30% para el 1 de agosto. ¿Usted tiene confianza en que nuevamente pueda detenerse esta amenaza por parte de Donald Trump? Vamos en ese sentido a llegar a ver lo siguiente, hay que llegar a entenderlo. Donald Trump utiliza prácticamente esta amenaza con tal de que México no reciba inversión extranjera. Es decir, si México llega y cumple exactamente lo que pide Donald Trump, el día de mañana va a pedir más y más cosas. El objetivo es simple y sencillo: tratar de evitar a como dé lugar que la inversión extranjera llegue a México. Esto sucede prácticamente por la siguiente razón. Ellos lo que quieren en ese sentido es llegar a tener precisamente una mayor captación de inversión. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Prácticamente en Estados Unidos, para poder llegar a fabricar un automóvil, por ejemplo, llegamos a encontrar que el salario mínimo que tienen allá es de $16 la hora para poder fabricar el automóvil en Estados Unidos. Sin embargo, no les pagan ese precio, sino que prácticamente les pagan de $20 a $30 la hora. Si se vienen para acá, prácticamente ni siquiera llega a $10 la hora, ni siquiera a 8. En este sentido vamos a llegar a ver que aquí le puede, en este caso, tener un costo mucho más bajo. Por esa razón, Estados Unidos, la única forma en que puede llegar a no perder sus empleos es precisamente esto, es decir, es llegar a presionar a México y de una manera u otra presionar inclusive a todos los demás países del mundo para que cierren sus fábricas y se vayan para Estados Unidos. Ahora bien, esto también ha tenido un amplio precio a la propia economía norteamericana por la siguiente razón. Se está dando ya prácticamente un fenómeno que es precisamente la inflación. Al llegar a tener solamente materia prima norteamericana con mano de obra norteamericana, el costo de lo que es el producto final se está incrementando en los últimos meses en Estados Unidos. Eso es por una parte. Pero por la otra, también le ha impactado directamente en su moneda. La moneda norteamericana, el dólar norteamericano, se ha llegado a devaluar en los últimos meses. Tan es así que a principios de año llegó casi a 21 pesos el dólar. Hoy en día está por abajo de 19 pesos mexicanos el dólar. Pero no es porque la moneda mexicana sea fuerte, simple y sencillamente porque el propio dólar norteamericano se está ido devaluando poco a poco. ¿Y todo esto por qué? Porque prácticamente la Unión Europea, China, entre otros países del mundo, han estado llegando a atacar comercialmente al propio Estados Unidos por las políticas que ha llegado a imponer en materia comercial. De una manera u otra, todo el mundo sale perjudicado. Por otra parte, también vamos a llegar a ver que también la parte precisamente que tenemos de los migrantes, se están llegando a tener deportaciones masivas. Eso también le cuesta demasiado a Estados Unidos, porque ahora también resulta que tienen también, de una manera u otra, una escasez de mano de obra, tanto en la parte precisamente agropecuaria, como lo que llega a ser también
lo que es en servicios, como el caso precisamente de lo que llegan a ser los meseros, los cocineros, las personas de limpieza, les están faltando. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los norteamericanos quieren tener salarios mucho más altos que el salario mínimo. Y los migrantes también reciben salarios por abajo del propio salario mínimo. Es decir, aquí todo el mundo sale perjudicado. Pero el objetivo principal de Donald Trump y su política que llega a tener en materia comercial es tratar de que todos los países del mundo lleguen a cerrar sus fábricas y se vayan para Estados Unidos. Pero esto no es tan sencillo. Y por otra parte, a ellos también les perjudica. Así es, maestro José Ignacio Martínez. Ya señalaba el maestro Carlos Alberto el asunto del TEMEC, de que México puede ir incluso a un árbitro internacional, como puede ser la Organización Mundial de Comercio, o el mismo tratado prevé este tipo de desavenencias y poder resolverlas para que esos aranceles sean acreditados como válidos o no dentro del TEMEC. Pero ¿hasta dónde estas amenazas del presidente Trump, que justifica, por ejemplo, el recrudecimiento con el asunto de que no se resuelve el fentanilo, realmente son pretextos políticos para intentar ganar una negociación de tipo comercial? ¿Cuál es la salida que usted vería? Usted señalaba que el gabinete no funciona, pero ¿cuál alternativa tendría México? Aquí México tiene un mecanismo muy importante en torno a emplear sin que sea estrictamente arancelario, tomando en consideración una de las líneas, en el tercer párrafo de la carta de este sábado de Donald Trump, en el sentido de que dice que si México aumenta a su vez aranceles, Estados Unidos estaría incrementando los aranceles con relación al 30% en un 100%. A partir de el 1 de agosto, ¿no? A mí me parece, con base en los estudios que hemos hecho en el laboratorio, que si impone aranceles, pues estaría dándose un balazo en el corazón, tomando en consideración que el 100% de las exportaciones que México coloca en Estados Unidos, el 83% requiere de insumos componentes importados, ¿no? Entonces estaría a su vez encareciendo también la parte en el mercado interno. ¿Cuál es la salida? La salida la tenemos en el capítulo 7 del TEMEC, que habla estrictamente de mecanismos de cooperación aduanera y facilitación comercial. ¿Eso qué quiere decir? Lo pongo en este aspecto. Después del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos a lo largo de estos años ha establecido 23 medidas de seguridad en torno a su mercado interno. De esas 23 medidas, 19 dependen de México. ¿Sí? Y esto es estrictamente en términos de facilitación comercial y cooperación aduanera. Sí, no es obligatorio. Y esto va muy de la mano con relación a el acuerdo sobre obstáculos técnicos de la OMC, de manera particular el artículo 2.1, y también el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, de manera particular el artículo 3.2. ¿Esto qué quiere decir? Que México, aparte, en este momento, aparte de cuidar la frontera sur de Estados Unidos, también está cuidando la seguridad comercial del mercado interno de Estados Unidos. Esto que estoy comentando, personalmente se lo entregué hace un mes a la presidenta Sheinbaum, ese documento, y son 33 medidas que México fácilmente puede implementar y dejar de cuidar la seguridad interna, la seguridad comercial interna de Estados Unidos. ¿No sería un poco suicida hacer eso, maestro Martínez? No. Eso es precisamente lo que hemos estado haciendo. Discúlpeme la expresión. Timoratos ante Washington. ¿Quién va a negociar con los estadounidenses? Sabe muy bien que a veces no se le sonríe, le golpea en la mesa.
Pero cuando hay una dependencia económica tan grande... No, subrayo, no estamos dejando de importar ni de exportar, ¿sí? Simplemente es de quitar el escudo, no estamos obligados, por eso subrayo, hay que leer a pie juntillas el capítulo 7 del TEMEC, los acuerdos de obstáculos técnicos y de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. ¿Sí? Ajá. ¿Y usted, maestro? No es nada suicida. Maestro Carlos Alberto, ¿usted cómo lo ve? ¿México sí puede tomar estas medidas para defenderse ante estas continuas amenazas por parte de Donald Trump? Vamos aquí a llegar a encontrar lo siguiente. México, en el pasado, cuando Donald Trump, lo que fue su periodo anterior, llegó a tener aranceles directos al acero y al aluminio, México pidió consultas ante la OMC. Y a final de cuentas se pudo llegar a arreglar, pero de manera separada, es decir, a través de una negociación bilateral. Aquí lo que tiene que hacer México es, primero que nada, llegar a negociar directamente con Estados Unidos y llegar prácticamente a aplicar tal cual la teoría de los bloques económicos regionales. Es decir, Estados Unidos puede tener problemas con el bloque económico europeo, con el bloque económico asiático, pero tiene que darse cuenta, hay que llegar en ese caso a negociar en ese sentido, para llegar a que en ese caso Donald Trump llegue a ver que requiere de México y México requiere de Estados Unidos y también de Canadá, los tres nos requerimos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: si Estados Unidos se quiere pelear con la Unión Europea, se quiere pelearse con Sudamérica, con Asia, con África, lo puede llegar a hacer, pero no con sus socios comerciales, porque la integración económica es tan fuerte que, derivado de lo que fue el Telecan y ahora el TEMEC, una parte se fabrica en México, otra parte en Canadá, otra parte en Estados Unidos. Y luego lo que es el producto final, en su mayor parte se llega a ensamblar ya sea en Canadá o bien en México. Por lo tanto, lo que se tiene que llegar a ver que si le afecta a Estados Unidos, derivado precisamente de esta inflación, al llegar a tener solamente insumos norteamericanos, es llegar a tener también insumos mexicanos y canadienses, es decir, que nos integremos económicamente. De hecho, podremos dar el siguiente paso. ¿Saben qué? ¿Tienen problemas ustedes con los inmigrantes indocumentados? Vamos a llegar a ampliar precisamente las visas de trabajo. Por ejemplo, desde hace prácticamente más de 30 años, desde el NAFTA Telecan, llegamos a tener cada año que cierto número de enfermeras mexicanas van hacia Canadá y hacia Estados Unidos para que trabajen por periodos de 6 meses. Al igual llegan a irse trabajadores agrícolas, tanto Canadá como Estados Unidos. De igual forma también inclusive hasta médicos también que se van para allá. Llegar a emplear no solamente a esas ramas en ese caso específico, sino también prácticamente dar cupos para que mexicanos vayan a trabajar allá, pero de manera completamente legal, como fue precisamente el programa Bracero, prácticamente desde los años 40 hasta 1965. En pocas palabras, llegar a negociar con ellos directamente. ¿Sabes qué? Date cuenta que tú mismo te estás perjudicando. De una manera u otra no estás logrando llegar a tener más empleos. Tampoco llegas en ese caso a tener una autonomía total en la parte comercial. No puedes llegar a hacer eso. Por consiguiente, lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es llegar a decir, ¿sabes qué? El TEMEC no está resultando, vamos a llegar a hacer otro tercer tratado. Y bajo ese tercer tratado, que prácticamente te llega a beneficiar tanto a ti como a México, como también a Canadá. Porque ahorita lo único que has logrado es llegar a pelearte con medio mundo y de nada te ha servido. Al contrario, ya le está afectando a la propia economía norteamericana. El mejor ejemplo posible es el siguiente. Vamos, por ejemplo, a llegar a ver que en Estados Unidos también el consumo de lo que es precisamente de los bienes de uso final también se está reduciendo. ¿Por qué? Porque están más caros. El claro ejemplo también ahorita de la cuota compensatoria que se le llegó a poner, lo que es allá del anti-dumping duty, que es el derecho antidumping al jitomate o tomate rojo. Vamos en este sentido a llegar a ver que al tener un sobreprecio, México va a exportar menos, pero al tener menos producto allá, va a hacer que esa mercancía también sea más cara y que el producto final también les va a llegar a afectar también a ellos. México va a exportar menos, ellos van a importar menos, pero a la persona de calle le va a afectar porque ya no va a poder llegar a comprar lo que es el tomate rojo o jitomate a precios más bajos para poder llegar a comer, y lo van a tener que sustituir por otro tipo de comidas que no necesariamente son saludables.
ellos mismos se están perjudicando y todo por perjudicar también a México. Maestro Claro. Carlos Alberto, usted comenta sobre el tratado y que se llegue a un consenso en el tema migratorio, pero ¿se puede lograr en estos momentos en que Trump lleva a cabo una política antimigratoria demasiado agresiva y también en lo del TEMEC? ¿Cree que pueda funcionar cuando él también ha rechazado y siempre ha argumentado que México ha sacado beneficio y ha perjudicado a Estados Unidos? ¿Usted cómo lo ve, maestro Carlos Alberto? Esto es precisamente la esencia de lo que estamos comentando, es decir, llegar a negociar directamente con Estados Unidos porque sus políticas no les están ayudando. Algo también aquí bien curioso, ¿por qué se van en contra de los mexicanos para deportarlos? Porque para ellos es más barato. Buen ejemplo es el siguiente: si en ese sentido llega una redada en contra de mexicanos, al momento que los van a deportar, los deportan a la frontera. Pero, por ejemplo, si fueran africanos o fueran asiáticos o fueran de un lugar muy lejano, prácticamente por tratados internacionales en materia consular, tendrían que deportarlos hasta su país de origen. Es decir, si por ejemplo vamos a suponer que personas que son de una parte de África del Sur tendrían que llevar aviones completos con personas de África del Sur hasta allá, y eso les cuesta muchísimo. Por eso para ellos es más barato llegar en ese sentido, pues muy bien, tener redadas en contra de mexicanos para deportarlos. Pero esto también, ya como ya comentamos, les está afectando muchísimo. Les está afectando de tal manera que ahorita, como ya hemos comentado, llegan a tener un déficit precisamente en lo que llega a ser la parte de servicios. No hay personas que los lleguen en ese sentido, por ejemplo, a querer llegar a trabajar ya sea en un restaurante, en un hotel, en una lavandería, porque esa clase de trabajos lo hacen regularmente personas migrantes mexicanas, entre otras nacionalidades. ¿Pero por qué pasa esto? Porque los salarios están muy bajos en Estados Unidos para esta clase de personas. Un norteamericano quiere tener un mejor nivel de vida y por eso quiere llegar a tener, en ese sentido, un salario mucho más alto. De esta manera, prácticamente Estados Unidos se está afectando. Hay que llegar a tomar en cuenta que apenas este es el primer año del mandato que tiene Donald Trump, que prácticamente todavía faltan 3 años y medio más para que esté en el poder. Por lo tanto, México tiene que ver la forma de llegar a negociar con ellos de tú a tú para llegar a decirles, ¿sabes qué? Te está afectando. No te queda de otra. A mí también me afecta. Si México llega a seguir el mismo juego que tenemos ahorita, de llegar a tener aranceles, a México no va a llegar la inversión extranjera directa. Y a mediano y largo plazo esto nos va a afectar, porque en vez de que México crezca económicamente, al contrario, va a decrecer. Y al llegar a decrecer, se van a perder miles de empleos que va a afectar a todo el país. Por eso, la única forma de lograr un acuerdo es negociar con ellos. Si no se alcanza una negociación, con el paso de las semanas, de los meses, de los años, México va a perder empleos. Claro. Doctor José Ignacio Martínez, en sentido común, cualquiera pensaría que una economía tan integrada, consolidada en este tiempo, el Tratado de Libre Comercio, casi más de 30 años al respecto, pues buscaría realmente fortalecer esta integración económica que se ha consolidado y no torpedearla, como son las políticas que está haciendo Donald Trump respecto de esta imposición arancelaria. ¿Cómo se explica esta intención de Trump de tratar de modificar todo el esquema para buscar superar su déficit económico que tiene la situación en Estados Unidos? Y ¿cómo es entender la postura de Trump? ¿Hacia dónde va con estas políticas? Sí, mire usted, lo que tenemos con Donald Trump, que vamos a poner por supuesto la cara visible en la Casa Blanca, dice, pero no se nos olvide que ya son 2 veces que gana Donald Trump. Es decir, lo que estamos viendo, la parte del establishment estadounidense, es la cruda realidad de la sociedad estadounidense. ¿Quién llevó al poder más allá del proceso electoral, del colegio electoral de Estados Unidos? Pues fueron los electores y fueron los republicanos, ¿sí? Que mucho se ve a Donald Trump ahora, pero aquí nosotros en el laboratorio hicimos un seguimiento a ambas campañas de Harris y de Trump, e incluso la parte más dura de lo que ahora vemos con Trump era de Kamala Harris. Hay que tomar en consideración que cuando la vicepresidenta
fue senadora en California, votó en contra del TEMEC. Lo pongo en ese aspecto porque tanto demócratas como republicanos, por supuesto, hacen alusión y se escudan en el artículo 1, fracción octava de la Constitución de los Estados Unidos de América. Y hay que ver toda la parte de la filosofía, la doctrina de lo que se denomina los padres fundadores. Esto lo traigo a colación porque lo que estamos viendo en Estados Unidos, desde Estados Unidos, es precisamente un nuevo estadio en el devenir de la sociedad estadounidense, del establishment estadounidense, y es ahí donde entonces es lo que representa Donald Trump ahora, pero lo que representaba Harris hace un año. Sí, doctor José Ignacio. En ese sentido, maestro Carlos Alberto, estos pronósticos para este año con este entorno internacional, ¿cuál es el pronóstico que usted da? ¿Va a haber una recesión? ¿Podría México registrar una recesión en este año? Muy buena pregunta. Vamos a llegar a ver que ahorita, tal cual estamos llegando a tener esto, México puede tener una leve recesión para este año. Pero si esto no se arregla en lo que prácticamente falta en los próximos meses, México puede entrar en una recesión mucho más grave, por la siguiente razón. A partir de que llegó Donald Trump al poder, México no ha recibido una inversión extranjera directa a grandes cantidades. Sí la ha recibido, pero no como se esperaba. Eso es por una parte. Por la otra, hay que tomar en cuenta lo siguiente. México lo que debe de hacer ahorita también es llegar a tener un acercamiento con otros países. En el caso específico, ya se ha tenido con la propia Unión Europea. Pero México lo que tendría que llegar a hacer es llegar a negociar de manera más intensa futuros tratados de libre comercio, pero ya de segunda o tercera generación, es decir, ya no solamente mercancías, sino también el propio intercambio de servicios, ya sea, por ejemplo, con lo que llega a ser, en este caso, la India, con China, aunque esto sería por parte de los países BRICS, que esto también nos podría llegar a perjudicar también con Donald Trump, pero no queda de otra. México tiene que diversificarse, tiene que llegar a ver más allá de la propia relación con Estados Unidos. Si Estados Unidos no nos quiere llegar a comprar, ver con qué otra región del mundo sí nos quiere comprar. ¿Con qué objetivo? Para tratar de lo que estamos fabricando tenga una salida para otra parte del mundo. Eso es algo súper importante. Y por otra parte también hay que llegar a tomar en cuenta que todo el mundo está prácticamente igual que nosotros. Al igual que está México, toda América Latina se encuentra igual. Inclusive el propio presidente de Brasil ya también en ese caso llegó a opinar de que no se va a dejar ante las propias amenazas arancelarias de Donald Trump. De igual manera los europeos están viendo que van a poder llegar a hacer ante tantos aranceles que de repente de un día para otro están llegando. De hecho, inclusive también el caso de Japón, el caso de China, de la India, están viendo qué van a llegar a hacer. Pero tenemos que darnos cuenta de que Estados Unidos es el país más importante del mundo, pero no es el único. Tenemos que empezar a llegar a ver a quién le podemos vender. De hecho, por ejemplo, el mercado europeo es muy amplio, el mercado japonés, el mercado de la India, para poder llegar a exportar más. Por eso comentaba, si México llega a hacer en este sentido la tarea de llegar a ver futuros tratados de libre comercio, otros tipos de acuerdos de tipo económico, con la finalidad de que precisamente podamos llegar a exportar a otros destinos. México depende demasiado de Estados Unidos. Económica de América del Norte, hemos llegado a depender tanto de ellos que si no nos compran, nos perjudica. Pero esto tiene que cambiar. Tenemos que llegar a ver un nuevo mercado hacia quién podemos exportar ahora. Pues estamos pendientes entonces de este resultado de la política de imposición arancelaria de Donald Trump. Los siguientes meses serán vitales para definir esta realidad. Les agradecemos muchísimo a la participación del doctor José Ignacio Martínez Cortés y el maestro Carlos Alberto Bautista Pérez nos hayan aportado sus conocimientos para entender un poco más esta realidad. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. ¿Cómo los encontramos en sus redes sociales, doctor José Ignacio? Sí, en redes estamos como el acrónimo del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, LACEN, LACEN. Ajá. Y maestro Carlos Alberto, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? Muy bien, en Twitter, bueno, hoy en día MTRO Bautista Car, ahí sí me pueden llegar a encontrar. Gracias. Perfecto. Muy buenas tardes a los dos. Gracias a ustedes. Siguiendo hilo. Sube el arancel, se desploma su moral, la bandera tricolor lo corre al corral. Arancel, amenaza 30%, tuitazo bravucón, mercados en tormento, infla la
la burbuja con verbo incendiario. Al quinto round firma para retiro obligatorio. Tiembla la divisa, el parqué toma nota. El toro naranja muta paloma rota. ¿Y cómo ha sido la cobertura de los medios de comunicación en torno a la política arancelaria de Donald Trump? ¿Ha sido acertada la labor que han realizado las autoridades mexicanas? Para hablar de este tema nos acompaña la periodista Patricia Tapia, reportera de Expansión. Patricia, gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias a ustedes por la invitación para hablar de este tema que nos ha traído azotados ya por varios meses. Así es, ya son 6 meses, Patricia, del gobierno de Donald Trump. ¿Tú cómo has visto su gobierno durante este periodo? Nos trae realmente pues muy movidos, ¿no? Sí, ya lo dejaba ver desde su campaña, ¿no? Ya había esta amenaza de los aranceles para él. Siempre ha sido la opción desde su primer mandato. Acordémonos que lo califica como la palabra más hermosa del diccionario. Entonces ya nos daba ahí un preámbulo de lo que se venía, pero yo siento que esta vez sí es un poco más ajetreado. También pues el gabinete que tiene un amplio respaldo en comparación de su primera administración, que podemos decir que eran como más prudentes, ¿no? En este sí vemos un cambio radical en cuanto a su gabinete. Entonces sí hemos visto meses muy intensos, o sea, yo lo digo tal cual, yo siento que ya fueron sus 4 años de gobierno, porque no nos ha dado tregua, sino es esta cosa comercial. Pues también salió lo de los bancos, tenemos el ojo bien puesto en esta parte del narcotráfico y también la parte de los migrantes. Entonces sí ha sido, digamos, meses muy movidos y de mucha incertidumbre. Así es, Patricia, ya lo acabas de mencionar. Una y otra vez Trump utiliza este argumento de las drogas para imponer sanciones a México y Canadá. ¿A qué crees que obedecen estas posturas del presidente estadounidense, Patricia? Mira, digamos que el arma de Trump para todo, lo hemos visto, son los aranceles. Si es un tema de seguridad son aranceles, si es un tema político son aranceles, lo comercial pues obviamente son aranceles, pero también hemos visto cosas extraordinarias. La semana pasada que reanudó esta parte de las cartas para los países con los aranceles recíprocos. Por ahí vimos una que se salió del ordinario, que fue a Brasil, ¿no? El motivo que daba era por este juicio político que se está llevando en contra de Bolsonaro, y pues ahí sí fue prácticamente así: es que están molestando a uno de mis amigos. Nada tenía que ver con temas políticos de Estados Unidos ni comerciales, sino con una cuestión totalmente diferente. Entonces sí, el uso de los aranceles para Trump sí ya se volvió, digamos, el arma para todo. Claro. Patricia, ¿tú cómo has visto las posturas que han tenido las cámaras industriales, los empresarios particularmente, que tienen afectaciones por esta vaivén de esta incertidumbre arancelaria? ¿Cuál es el ánimo que tú percibes que tiene el sector empresarial en estos momentos y con miras a plantear sus futuras inversiones? Mira, fíjate que desde la parte de México, pues sí vemos ahí una incertidumbre en cuanto a las inversiones. Algunos especialistas con los que he tenido oportunidad de platicar, pues dicen que tal vez ya hacia la segunda mitad de este año, que ya la comenzamos, pues se puedan ir destrabando estas decisiones, porque obviamente tampoco pueden tener paradas pues las inversiones los empresarios, ¿no? Por más que tengamos esta incertidumbre arancelaria, tenemos que dar el paso. Y del lado de Estados Unidos, ya lo vemos, hay quejas sobre todo de las pequeñas empresas que no pueden planear a futuro por estos aranceles que cambian de la noche a la mañana. O sea, no pueden hacer sus órdenes de compra. Muchos se han dicho tal cual al borde de la quiebra, del colapso, pues porque son pequeñas empresas que pues no pueden mitigar estos riesgos como sí lo pueden hacer las grandes compañías, ¿no? Entonces, de la parte empresarial, pues sí vemos ya ánimos mixtos, tanto del lado de México como de Estados Unidos, y por eso, pues aquí en México, una respuesta del gobierno mexicano, como ya lo habremos escuchado, pues es este
Plan México, ¿no? Para incentivar la economía nacional, las inversiones. Entonces está ya ahí una estrategia que tenemos en México, y del lado de Estados Unidos, pues las empresas, como les platico, se siguen quejando de estos aranceles que, si bien en estas últimas cartas en algunos países se redujo en comparación de lo que anunció el 2 de abril, pues a sus principales socios comerciales, México y Canadá, los aranceles son más altos de ese 25% que teníamos nosotros desde antes del Día de la Liberación. Entonces ahí algo muy importante, pues van a ser, digamos, estas menos de 3 semanas que tenemos para seguir en la negociación. A esto se sumó también este arancel antidumping para el jitomate. Entonces sí, México ahorita tenemos pues una situación complicada, ¿no? Que sí se tendrá que resolver en estas semanas. La presidenta Claudia Sheinbaum ya lo ha dicho, se siente confiada, también ya sabe un poco el trato que tiene que hacer con Trump para llegar a esta negociación, y pues ya veremos si antes del 1 de agosto o 2 días después de agosto, porque recordemos que así ha pasado, que entran en vigor los aranceles y 2 días después se llega a un acuerdo, pues México pues logra mitigar este impacto de este 30% que tenemos ya en puerta. Patricia, tú cubres el sector económico, eres experta en este sector. ¿Has visto o te han reportado si algunas industrias ya han visto afectadas su desarrollo, su crecimiento por estas amenazas constantes, por incluso este abusivo, podría decirse, control que tiene Donald Trump por los aranceles? Hasta ahorita el impacto no ha sido tan grande, porque recuerden que este arancel de 25% que tenemos ahorita solo aplica a aquellos productos que no cumplen con las reglas de origen del TEMEC, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y que la Secretaría de Economía calcula entre un 10 y 12%, la mayoría entra en el sector automotriz. Por eso ahí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que ya están acelerando el paso para tratar de que ya sea el mayor porcentaje lo que se cumpla con el TEMEC y evadir este 25%. Lo que tenemos aquí, lo que les platicaba ahorita, es que en esta carta que le mandó el sábado a la presidenta Claudia Sheinbaum de elevar el arancel a 30%, en esa carta no deja claro si esta excepción de los productos que cumplen con el TEMEC se va a mantener o no, porque si no se mantiene, entonces ahí sí tenemos un gran problema, porque perdemos ese gran respaldo de que la mayoría de los productos ahorita no están pagando ese arancel de Estados Unidos. Entonces, hasta ahorita las afectaciones a las industrias es más por esta parte de planeación, de inversiones, que están esperando ver qué pasa también, pero no se ha dado tanto. No he sabido de industrias aquí en México o empresas que hayan cerrado. Puede haber ahí sí un impacto, digamos, en la parte de empleo, porque las empresas manufactureras sí han reportado una reducción de mano de obra, sobre todo en la frontera, pero no hemos llegado a ese punto de quiebre de empresas. Patricia, ¿tú cómo has observado la reacción del Gobierno de México frente a todo este desafío? Tú mencionabas ya el impulso del Plan México para tratar de hacer mucho más los productos nacionales, hacerlos valer, pero algunas otras voces señalan que tendría que procurarse incluso una respuesta recíproca y a poner aranceles también hacia Estados Unidos como una medida extrema. Otros hablan incluso de ir ante las instancias del TEMEC para denunciar lo que se violenta en el tratado original, que es no beneficiar arancelariamente a los integrantes del TEMEC. ¿Tú qué salida le ves y además cómo ves la opción que tiene el Gobierno de México? Yo lo veo sumamente complicado porque Trump es un personaje de espectáculo, no lo tienes contento por mucho tiempo. Recordemos que él había dicho que podía como reducirse esta presión arancelaria sobre México y Canadá si cooperaban en materia de frenar este paso de fentanilo a Estados Unidos y el tema de migración. Pero en estas cartas que mandó, pues ahí deja ver que no hemos hecho lo suficiente los socios comerciales pues para frenar este paso de fentanilo,
pero ahí algo importante es que no tenemos parámetros. No sabemos cuándo sí vamos a estar cumpliendo o no lo estamos cumpliendo, porque no hay una medición que nos diga, bueno, es que tenemos que cumplir con este número para que Trump diga que sí estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, la estrategia que ha seguido el gobierno de México es, y lo ha dicho la presidenta, cabeza fría, y nos ha funcionado a medias, pero también vemos que Canadá todavía, cuando estaba el primer ministro Justin Trudeau, él optó por una respuesta más agresiva, entonces eso también ahí no fue tan bueno para ellos. Entonces la verdad es que no hay una estrategia que nos funcione 100% con Trump. Obviamente las voces de oposición dirán que el gobierno está haciendo un mal trabajo, pero es que la verdad es sumamente complicado negociar en estas condiciones, y sobre todo que te cambian, ¿no? Te puede decir algo hoy el presidente de Estados Unidos y mañana su punto de vista es totalmente diferente. Entonces sí, yo plantearía que el gobierno de México está haciendo lo que puede y lo que está dentro de sus manos. Patricia, pues 6 meses del gobierno de Donald Trump, faltan 3 años y medio para que concluya. ¿Tú crees que México podrá enfrentar con éxito este gobierno de Trump? ¿Crees que la economía mexicana resista? Yo creo que tenemos que prepararnos, va a ser un camino totalmente de incertidumbre. Nosotros lo que buscamos es estabilidad, pero la verdad es que está complicado que esto se dé porque lo mencionaba, ¿no? Trump puede cambiar de su parecer de la noche a la mañana, y aún teniendo un tratado firmado, no lo está cumpliendo. Estos acuerdos a los que está llegando con algunos países son de palabra que puede deshacer de un día a otro, y la renegociación del TEMEC está en veremos. En propias palabras de Trump, pues lo dejó ver, ¿no? Que será posible renegociar o terminarlo. Entonces ahí tenemos otra alerta y algunos de los escenarios que se manejan, y que también lo ha dicho Trump, ¿no? Es alguno de sus objetivos, pues mejor tener acuerdos bilaterales. Entonces, pues sí, se mira complicado para la economía de México, también para la economía de Estados Unidos. Recordemos que lo que pasa en Estados Unidos, en la economía, si le va mal, inmediatamente se refleja en la economía de México. Entonces sí, ahí tienen que ser como muy inteligentes, obviamente no quitar el dedo del renglón de este plan que ya se traen para impulsar la economía local, pero sí, efectivamente no se vienen años fáciles con Trump en temas económicos. Pues ahí está la incertidumbre de los aranceles. Muchísimas gracias, Patricia, por darnos tu aporte. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? No, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y sí, seguramente tendremos más meses movidos. En redes sociales estoy en X como @PTCervantes. Gracias, Patricia Tapia. Gracias, Patricia. Buena tarde. Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Todo este equipo de periodistas, consciente de la importancia de tener información cierta y verificada en estos tiempos, les damos las gracias por escucharnos. Participamos en la producción e investigación Elizabeth Montes Albor. El manejo de redes a cargo de Ángeles Hernández. Asistencia de producción a cargo de Janitzel López. Ingeniero de audio y controles técnicos, tanto Antonio Fernández como Danae Gutiérrez. En el guión y conducción nos despedimos esta tarde, Sósimo Díaz y Víctor Bárcenas. Les esperamos la próxima semana aquí en la frecuencia de Radio Educación. Pásenla lo mejor posible. Gracias.